Bueno, vamos a esperar un poquito a ver si alguien se puede conectar por ahí. Espero que este día, pues, el internet a esta hora, pues, esté un poquito mejor, un poquito más desahogado para poder hacer esta transmisión y bueno, pues, poder dar una pequeña refutación a unos personajes que andan por ahí, pues, ya muy de boca suelta, ¿no? Entonces vamos a esperar un poquito, unos minutitos nada más o un minutito, parece que ya se empiezan a conectar algunos hermanitos. Muchas gracias por estar con nosotros y por favor no se olviden de dejar su like, no porque yo busque likes ni tampoco, pero mientras más gente le dé me gusta al video, pues es como se transmite o se comparte muchas veces en las redes sociales. Así es de que el día de hoy dice aquí conexión lenta de internet y ese va a ser el problema, a ver si no se nos está cayendo o si no se nos empieza a congelar mucho la imagen, pero vamos a dar inicio a este análisis de un video, de un canal que apenas tiene 70 suscriptores. Es un canal nuevo, pero que ya empieza a hablar tonterías, ignorancias sobre la Iglesia Católica y es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a desmentir, vamos a refutar los argumentos de estos personajes, ¿no? Se van a dar cuenta ustedes que es absurdo todas las acusaciones y los argumentos que dice este señor. No conoce la doctrina de la iglesia, pero obviamente pues repite como los pericos lo que han escuchado anteriormente. El canal se llama La Luz de la Palabra, está en YouTube y lo vamos a ir refutando. De hecho, lo voy a etiquetar en este video cuando ya lo suba para YouTube. Y si él gusta, lo invito al dueño de ese canal, no sé quién sea, si ve este video, lo voy a etiquetar y si él desea, podemos tener un debate cara a cara, lo hacemos en cualquiera de las plataformas con moderador y obviamente con tiempos establecidos. Un reto para el canal Luz, la luz de la palabra, y vamos a desmentir este video. Déjenme preparar aquí porque vamos a ir escuchando el video y vamos a ir analizando eh, la, los diferentes argumentos que él va a ir dando y obviamente vamos a ir desmintiendo, ¿vale? Entonces déjeme pasar este micrófono, lo vamos a pasar un poquito para acá, lo vamos a poner un poquito acá para que se escuche, ¿sí? Lo vamos a ir poniendo de esta manera para que se escuche el video y le voy a dar vuelta a la cámara, ¿sí? Ahí está el video, vamos a empezar a poner el play, vamos a ir escuchando este video y vamos a ir poniendo atención para ir viendo las refutaciones a los argumentos de este señor. ¿Sí? Está un poco lento el internet, es lamentable, está muy lento, pero vamos a tratar de que todo salga bien, ¿ok? Vamos a adelantar un poquito a ver si por ahí hermanito Alexander Galdamés, bienvenido, muy buenas tardes, los hermanos que por ahí se están conectando. Vamos a tratar de volver a entrar, ¿ok? Para ver este enlace. Y es que está muy mal la señal de internet. Pero tal parece que ya vamos a entrar, ¿vale? Parece, eso espero. Eso espero, porque si no... Ay, por amor de Dios.
Ay, no, está bastante lento este internet. Ahorita estaba funcionando muy bien. Es muy raro, ¿sí? Ahorita estaba funcionando muy bien se estaba viendo el video y no había ningún problema, ¿sí? Estuve haciendo pruebas varias veces y no había ningún problema en este asunto, ¿no? Déjenme ver si lo podemos checar desde el directamente desde YouTube. Y es que ese es el problema, por eso no había querido hacer videos tampoco, porque tengo una conexión muy mala, ¿sí? Muy mala, muy mala. Ustedes lo pueden ver aquí, ¿sí? Pero vamos a buscar la luz de la palabra. Vamos a buscar el canal La Luz de la Palabra, a ver si no tarda mucho. Y es que de verdad que esto es deprimente, porque ahorita estaba funcionando perfectamente y ahorita que ya entramos en vivo, pues ya no quiere agarrar ni uno ni el otro, ¿no? Y está terrible, sí, está terrible. Ay, no. Pero bueno, déjenme darle la vuelta a esto y vamos a ver, vamos a tratar de volver a entrar. Ese es el problema que he tenido con esta situación, que la verdad es que está bastante mala la señal de mi internet. Hermanita Tania Pérez también ya se conectó. Eh, y ese es el verdadero problema por el que no he hecho videos, ¿sí? Sí, estamos ahorita, bueno, ya entró. Déjenme darle la vuelta a la cámara. Ahora sí ya vamos a poder ver este video, lo vamos a ir pausando y vamos a ir viendo los argumentos de este canal llamado La Luz de la Palabra, que ahora ya empezó a atacar a la Iglesia Católica. Bienvenidos. Este video se titula ¿Cuál es la verdadera iglesia? Los católicos romanos aseguran y afirman que ellos son la verdadera iglesia, que Cristo los fundó sobre Pedro. Pero ¿es eso verdad, o serán los evangélicos los verdaderos? Veamos en... Déjenme saber, por favor, si se escucha bien el video, o sea, si se oye bien. Déjenme saber, por favor, para que también pues estemos claros de que estamos escuchando bien. Déjenme saber, por favor, si se escucha bien el video para dejarlo correr. ¿En qué se basan cada uno para afirmar que son la verdadera iglesia? Empecemos con los católicos. Ellos dicen que son la única y verdadera iglesia basándose en Mateo 16. Fíjense, déjenme darle la vuelta aquí. Fíjense, hay una cosa. Ok, perfecto, hermana, Julisa Viviana. Ok, vamos a ver una cosa que ya empezamos a ver en este video. Él dice como si fuera una persona neutral, ¿ok? Como si él fuera una persona neutral, donde yo no soy ni católico ni evangélico. Entonces vamos a analizar las dos posturas, ¿no? La Iglesia Católica dice que ellos son fundados por Jesucristo, la verdadera iglesia. Y por otro lado, pues, o serán los católicos o serán los evangélicos. Pero a lo largo de que vaya avanzando este video, se van a dar cuenta ustedes que verdaderamente este señor es sectario y que todas las acusaciones y todo va, o los ataques van en contra de la Iglesia Católica. Entonces, lo que quiero destacar aquí es que verdaderamente hay una hipocresía de parte de esta persona, porque primero empieza aparentando que, bueno, yo no tomo ni un bando ni católico ni tampoco evangélico, pero después empiezo a tirarle todo como dicen en las redes, ¿no? Todo el hate, le empiezo a aventar toda la basura, toda la porquería, se le empiezo a aventar a la Iglesia Católica y empiezo a exalzar, ¿sí?
a las sectas protestantes. Y ustedes lo van a ver al final. Después él va a querer justificar la fundación de sectas, incluso desde el año 2022, desde 2020, donde empieza la pandemia, que se empiezan a fundar iglesias, y él empieza a justificar todo eso. Entonces quiero que vayamos viendo cómo es la hipocresía del sectarismo, ¿sí? Al decir, bueno, yo no tomo parte de ningún lado, pero entonces empiezo yo a aventarle porquería a la Iglesia Católica para exalzar a los de acá de este lado. Ahora sí, déjeme darle la vuelta a esto y entonces vamos a continuar ahora sí con lo que le dice estamos a viendo. Pedro: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Según la doctrina católica romana, Pedro es la roca sobre la cual está edificada la iglesia. El pasaje que sirve de base para esta doctrina es Mateo 16:18, y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Antes de considerar la correcta interpretación de este pasaje y compararlo con otras declaraciones del Nuevo Testamento, veamos algunas de las doctrinas que el catolicismo romano extrae de este texto, doctrinas que, como bien señala el ex sacerdote Francisco Lacueva, constituyen toda la clave dogmática del sistema católico romano. Según la Iglesia Católica, en este pasaje Cristo constituyó a Pedro la roca sobre la cual estaría fundada su iglesia. Cito al señor Luis Toro: Cristo hizo a Pedro el fundamento de su iglesia, esto es, el garante de su unidad y de su fortaleza inconmovible, y prometió a su iglesia una duración solemne. Ahora bien, la unidad y la solidez de la iglesia no son posibles sin la recta fe del creyente. Por tanto, Pedro es también el supremo maestro de la fe. Como tal debe ser infalible en la promulgación oficial de la fe, tanto en su propia persona como en la de sus sucesores. Manan de esta interpretación a la clave. Ok, vamos a ir haciendo una pequeña pausa aquí, porque obviamente empieza a citar al padre Luis Toro, donde dice que el Papa o la Iglesia debe estar fundamentada, o la actitud del Papa tiene que ser impecable tanto en la moral, en la promulgación de la fe, como obviamente en su actuar del día con día, y eso obviamente es correcto, ¿sí? Pero más adelante vamos a escuchar cómo él trata de hablar de una infalibilidad y se lo quiere otorgar o atribuir a cualquier cosa que el Papa vaya a decir, ¿sí? Van a ver ustedes el ejemplo que va a poner, ¿sí? Y dice que todos los católicos estamos obligados a creer y aceptar lo que está diciendo. Y va a poner un pequeño fragmento del Papa Francisco. Entonces, que la Iglesia Católica dice que fue fundada por Cristo, atribuyéndose automáticamente ella misma al ser la iglesia verdadera, no, lo dice las Sagradas Escrituras. Mateo 16:18, y no solamente 18, sino también el 19. Porque el Señor Jesucristo, ¿sí?, le da esa autoridad a Pedro, sobre él edifica su iglesia, ¿sí?, sobre la persona de Pedro, y no obstante eso, que le deja la autoridad de su iglesia al apóstol Pedro, sino que también deja sobre sus hombros las llaves del reino de los cielos, que es la autoridad, la potestad de poder atar y desatar. De atar o de introducir un método para poder evangelizar mejor al cristiano o al creyente o al pagano, para introducirlo al pacto de Dios, que se convierta en un cristiano, que acepte a Cristo, y así poder edificar o hacer crecer la iglesia de Jesucristo. Ese señor se la va a pasar diciendo que Jesucristo no fundó iglesias, no fundó absolutamente nada, pero es completamente equivocado. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Le vamos a ir dando la palabra de Dios, donde Jesucristo sí funda una iglesia, donde sí Jesucristo deja una iglesia establecida, no 90,000 como las que existen ahora.
que se van fundando cada que a alguien se le pega su regalada gana, agarra la Biblia, según él la entiende, bajo la inspiración del Espíritu. Obviamente sí es un espíritu, pero no el Espíritu de Dios, sino el espíritu del demonio, porque obviamente le inspira a llevar la contra a la doctrina que ya está establecida en las Sagradas Escrituras. Pero obviamente el maestro del padre de la mentira le inspira algo equivocado, algo erróneo, que va completamente en contra de la Sagrada Escritura, que es la unidad. Díganme ustedes en qué parte de unidades hay o qué parte de unidad habrá donde hay 90,000 fragmentos, 90,000 opiniones diferentes sobre las Sagradas Escrituras. Sobre un mismo pasaje hay 90,000 formas diferentes de interpretarla porque son 90,000 las sectas que existen. Entonces, ¿dónde puede haber unidad? ¿Dónde puede haber una sola doctrina en ese aspecto? Pues no existe, ¿verdad? Entonces, ahí es donde va a tratar este amigo de justificar la fundación de las 90,000 sectas para decir, no, es que Dios no fundó una iglesia. El Señor sigue edificando su iglesia conforme más denominaciones. Eso lo vamos a ir escuchando. Vamos a darle vuelta y vamos a continuar con esto. Ave dogmática del sistema católico romano. Como tal debe ser infalible en la promulgación oficial de la fe, tanto en su propia persona como en la de sus sucesores, es decir, los papas. Debo señalar que esta interpretación tiene carácter de dogma y por lo tanto, debe ser creída por todos los miembros de la Iglesia Católica Romana. Cosa que hasta pena me da por la eterna condenación que les espera a aquellos que son fieles a la doctrina católica romana. Escuchen, porque aquí obviamente este señor ya empezó obviamente a dar lo que es una sentencia, ¿no? Ese señor se atribuye ya automáticamente el carácter de juez al condenar a todos los católicos, porque dice él, hasta apenas siento por la condenación que tendrán todos ellos al obedecer la doctrina de la Iglesia Católica. O sea, él automáticamente se autonombró juez supremo, que ya condenó a todos los católicos por seguir la doctrina de las Sagradas Escrituras. Y aquí es donde empezamos a ver ya un poco la hipocresía y obviamente el favoritismo, o más bien empezamos a darnos cuenta hacia a qué pertenece este sujeto. Si es verdad que lo que utilizaba, lo que pretendía era mostrar lo que ellos creen como doctrinas erradas o los errores que ellos creen que hay en la Iglesia Católica y que van en contra de las Sagradas Escrituras, para así atacar con todo, ¿sí?, a la Iglesia de Jesucristo. Pero obviamente eso no le va a funcionar porque poco a poco se van a ir cayendo sus mentiras. Vamos a continuar. Contra ella. Antes de considerar la correcta interpretación de este pasaje, Cristo constituye el creyente. Debo señalar que esta interpretación de los fieles y cada uno, y por lo tanto, debe ser creída por todos los miembros de la Iglesia Católica Romana. Cosa que hasta pena me da por la eterna condenación que les espera a aquellos que son fieles a la doctrina católica romana. ¿Cuáles son las consecuencias doctrinales que emanan de esta interpretación bíblica? Son básicamente tres. En primer lugar, que el Papa, como cabeza y fundamento visible de toda la Iglesia, es el principio y raíz de la unidad de la Iglesia. En segundo lugar, que el Papa tiene sobre la Iglesia. Y eso es correcto, lo que acaba de decir, que el Papa es el principal, el principal enlace para que haya una unidad. Porque vamos a recordar lo que dice Juan 21:15 al 17, ¿no? Donde el Señor le pregunta a Pedro, ¿tú eres Pedro, me amas más que estos? Él le contesta, sí, Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Entonces, después de que termina, ¿sí?,
El Señor le dice, tú cuando hayas vuelto, ¿sí? Tú cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Confirmar es confirmar en la fe. Afiánzalos, abrázalos a la fe. Yo te hago ese encargo a ti directamente, Pedro. Yo te hago ese encargo a ti. Cuando hayas vuelto, ¿sí? Recordemos todo lo que pasó el Señor en la crucifixión y cómo Pedro lo negó, etcétera, etcétera. Pero el Señor le dice, tú cuando hayas vuelto, cuando verdaderamente estés desahogado por el Espíritu Santo, ¿sí? De esa culpa que te absorbía por haberme negado, ¿sí? Cuando tú hayas recapacitado y cuando vuelvas, quiero que confirmes a tus hermanos, porque todos ellos estaban dispersados, todos ellos corrieron, todos ellos se alejaron, se escondieron. Entonces el Señor le da ese encargo directamente a Pedro, no le dijo a Pablo, no le dijo a Juan, no le dijo tampoco a Santiago, le dijo a Pedro específicamente, ¿sí? Tú cuando hayas vuelto, confirma en la fe a tus hermanos, agárralos, afiánzalos, ¿sí? En la fe. Y eso es algo que verdaderamente pues es correcto lo que acaba de decir este señor, ¿sí? Que Pedro es, o el Papa es el principal medio por el cual va a existir la unidad de la iglesia. Si no hay Papa, obviamente no hay confirmación de la fe. Y eso es correcto. En cambio, el sectarismo, hay 90,000 fragmentos, 90,000 denominaciones y ninguna obedece a ninguna otra. Cada quien hace lo que se le pega a su regalada gana, por eso no hay unidad. Esa es la diferencia. ¿Ok? Entonces vamos a seguir escuchando. Iglesia un poder de jurisdicción universal, supremo e inmediato sobre cada uno de los sacerdotes, cada uno de los fieles y cada una de las iglesias. Correcto. El Papa Bonifacio VIII declaró en cuanto a esto, toda criatura humana está sometida al romano sumo pontífice, como algo necesario para su salvación. Ok, pero aquí hay algo bien diferente, porque dice ese señor que todo la humanidad, por así decirlo, está sometida al Papa, y eso es completamente equivocado. Solamente aquellos que son católicos, los que pertenecen a la Iglesia Católica, son aquellos que están sometidos al Papa, ¿sí? No se puede obligar a un evangélico, no se puede obligar a un budista, no se puede obligar a un musulmán, no se puede obligar a un hinduista a que se someta al apóstol Pedro, ¿sí? Eso es completamente absurdo. Cuando se habla de toda persona en el mundo, obviamente, se habla de la gente que pertenece a la Iglesia Católica, ¿sí? Única y exclusivamente a la gente que es católica. No se puede decir que porque el Papa Bonifacio dijo que toda persona, ¿sí? Esté sometido al romano pontífice. O sea, toda persona humana, ¿sí? Va a estar sometida al Papa. No, solamente se habla de persona, la que está dentro de la Iglesia Católica, la que está dentro de la jurisdicción católica. No hablamos de evangélicos, no hablamos de cualquier otra denominación o de cualquier otra religión. Se habla exclusivamente de los católicos y todo católico debe estar completamente sometido a la autoridad del apóstol Pedro o a la autoridad del Papa, ¿sí? Cuando no está uno sometido a la autoridad del Papa, lo rechaza o desconoce esa autoridad, entonces no está sometido a esa iglesia, por tanto, queda fuera de la iglesia. Lo que pasó con el arzobispo Vígano, ¿sí? Él declaró que rechazaba la autoridad del Papa, desconocía la autoridad del Papa y por tanto él fue excomulgado, ¿sí? No pertenece más al cuerpo de Cristo, no pertenece más a la iglesia. ¿Hasta qué? Hasta que obviamente se arrepienta y obviamente se arrepienta de las palabras que dijo y entonces vuelve nuevamente a ser parte del cuerpo de Cristo, porque se vuelve a someter a la autoridad del Papa, ¿sí? Entonces que no se hable o que no se piense que cuando se habla de toda la persona humana o el género humano quiere decir que se está hablando de musulmanes y de otras religiones, no, única y exclusivamente de la religión católica, ¿sí?
Sí, es lamentable, mi hermanita Julisa, pero obviamente todo esto ha sido provocado igualmente por las altas esferas de la iglesia. Hay tanta confusión que lamentablemente se ha tenido que llegar a esto. Y es lamentable. Vamos a seguir escuchando el video. De paso, es importante señalar aquí que el Papa Francisco declaró recientemente, es absurdo pretender vivir con Jesús, amar a Jesús y creer en Jesús, pero sin la iglesia. Exactamente. Y para que no Así haya es. dudas en cuanto a cuál iglesia se refería, exhortó a los fieles a caminar todos juntos, llevando el nombre de Jesús en el seno de la Santa Madre Iglesia, jerárquica y católica. Como Es le correcto. llaman ellos madre, donde en ninguna parte de la Biblia se enseña que la iglesia es madre. Pero ellos aseguran que la iglesia es su madre porque les ha dado a luz en el bautismo. Y que cada vez que un niño es bautizado, se convierte en hijo de la iglesia. A ver, el bautismo es a lo que yo me refería con estas personas que son tan ignorantes que no entienden la doctrina de la Iglesia Católica. Cuando un niño es bautizado, ¿sí? Recibimos 10 dones de honor, ¿sí? No solamente decimos que somos hijos de la Iglesia, porque obviamente pertenecemos al cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Pero el catecismo de la Iglesia Católica, ni tampoco ningún documento de la iglesia dice que con el bautismo nos volvemos hijos de la iglesia. Nos volvemos primeramente hijos de Dios, recibimos el don del Espíritu Santo, se nos cae el pecado original, recibimos el don de la salvación por parte del bautismo, ¿sí? Nos hacemos uno con Cristo, nos hacemos hijos de Dios, nos hacemos hermanos de Cristo. Entonces hay 10 dones de honor, ¿sí? Entonces, en ninguna parte se dice que está escrito que somos hijos de la iglesia. Decimos que somos hijos de la iglesia porque la iglesia es como nuestra madre, ¿sí? Porque es como nos enseña, es maestra. También decimos que la iglesia es maestra. Tampoco lo dice la Sagrada Escritura, tampoco lo dice el Catecismo. La iglesia es maestra, ¿sí? Porque nos está enseñando el camino hacia el cual nosotros debemos seguir para adorar al Señor Jesucristo. Es obvio que estos personajes no conocen la doctrina de la iglesia y por tanto se dedican a hablar tonterías. Y esas tonterías les va a salir muy caro, ¿sí? Entonces vamos a seguir escuchando y vamos a seguir desmintiendo a este señor. Pero la Biblia enseña lo contrario. Juan 1:12. Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso dice el catecismo. No de iglesias. En tercer lugar, esta doctrina también afirma que el Papa es el único intérprete infalible de la Escritura y la... Ok, aquí es una mentira grandísima, 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 grandísima. Dice que la iglesia dice que el Papa es el único con autoridad para interpretar las Sagradas Escrituras. Eso no lo dice ningún documento de la Iglesia Católica y reto a este señor del canal La Luz de la Palabra, donde me dé un solo documento donde diga la iglesia que el Papa es el único que puede interpretar las Sagradas Escrituras. No lo dice. Esa es una mentira del demonio porque obviamente el demonio les inspira a esos personajes a mentir. Como lo único que saben hacer es decir mentiras, calumniar, que obviamente es un pecado según Éxodo 20:17. No levantarás falso testimonio contra tu prójimo, ¿sí? Ni mentirás. Entonces, eso es un pecado mortal que va en contra de la misma autoridad de Dios. Entonces, viendo la mentira de este personaje, no es así que el Papa es el único que tiene la autoridad para interpretar las Sagradas Escrituras. Eso es falso. Eso es falso, ¿sí? Porque muchas veces, o la gran mayoría de las veces, el Papa no es el que interpreta las Sagradas Escrituras, porque por eso están los grandes filósofos, los grandes teólogos, los grandes biblistas, ¿sí? Los grandes historiadores dentro de la iglesia, que en conjunto, el magisterio en conjunto, ¿sí? Y con la inspiración del Espíritu Santo, obviamente se llega a la interpretación correcta de las Sagradas Escrituras. Y muchas veces en los concilios, el Papa lo que ha dicho, obviamente se reúnen para analizar las cuestiones y el Papa solamente en muchas veces las
afirma, ¿ok? Porque van en consonancia con la tradición de la Iglesia y las Sagradas Escrituras. Pero no es que el Papa sea el único. Nadie puede interpretar las Sagradas Escrituras más que el Papa. Nadie lo puede hacer más que el Papa. Eso es una gran mentira. Mentira de Satanás. Y la mentira de Satanás que se le va a caer a este amigo cada vez que diga una mentira, porque obviamente vamos a estar aquí para desmentirlo. Entonces, el Papa, eso es una mentira, que la Iglesia Católica dice que el Papa es el único que puede interpretar las Sagradas Escrituras. Eso es completamente equivocado. Es una mentira. ¿Sí? Porque por eso está el magisterio. Y el magisterio no es únicamente el Papa. ¿Sí? El magisterio no es únicamente el Papa. Hay biblistas, hay canónicos, ¿sí? Hay historiadores, hay filósofos cristianos, ¿sí? Que obviamente en conjunto se llega a la interpretación correcta de las Sagradas Escrituras, basándose obviamente en la tradición y en las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Entonces no puede decir que el Papa es el único que puede interpretar las Escrituras. Entonces lo que él diga va a ser completamente correcto. ¿Cómo interpreta Mateo? Pues yo digo que Mateo 16 dice que Pedro es una piedra pequeñita y todo el mundo dice, ok, entonces así tiene que ser porque es correcto. No, no es así. No es así. El problema aquí radica en que estos personajes les han hecho creer que la infalibilidad del Papa o el dogma de la infalibilidad papal significa que el Papa es el único que interpreta, el único que declara, el único que crea dogmas y el único que manda y gobierna dentro de la Iglesia. En cualquier cosa que diga, en cualquier palabra que mencione, en cualquier entrevista que dé. O sea, el Papa es el único que habla y tiene la razón siempre y todo mundo tiene que callarse y obedecer y aceptar y punto, se acabó. Y eso no es así. Eso no es así. Pero vamos a seguir escuchando porque, bueno, ya empezamos con las mentiras de este sujeto, ¿sí? Del canal La Luz de la Palabra. Y entonces podemos darnos cuenta cómo empiezan dando una media verdad, ¿no? Como le gusta al demonio. Al demonio le gusta hablar medias verdades. Empieza a decir, bueno, es que Pedro, el Papa, ¿sí? Es el medio por el cual se llega a la unidad o por el medio por el cual se llegará a la unidad de la iglesia, ¿no? Porque obviamente está encargado de eso. Está encargado por parte de Jesús. ¿Para qué? Para confirmar a los hermanos en la fe. Si no existe un Papa, cosa que ahí es donde radica el error de los sedevacantes, que ellos dicen que la sede de Pedro está vacante, que no hay un Papa actual. Entonces, si no hay un Papa, ¿quién entonces está confirmando la fe de la iglesia? Si no está Pedro. Si Pedro no existe en estos momentos, ¿quién está confirmando la fe de la iglesia? No hay nadie quien confirme la fe de la iglesia. Por tanto, la fe de la iglesia sería vana, porque no hay un papa que esté confirmando esa fe. Y ese es el problema de los sedevacantes, que creen que desde Pablo VI, Juan XXIII, Benedicto, San Juan Pablo II, Francisco, que ninguno de ellos es un papa verdadero. Entonces, no ha habido una confirmación de la fe en más de 60, 70, 80 años. 100 años no ha habido confirmación de la fe. Ese es un error muy grave. Por eso nosotros, aunque a veces no estamos de acuerdo con decisiones o palabras, opiniones que diga el Papa, seguimos creyendo que Pedro, que el Papa Francisco es el único Papa de la Iglesia y que es el que confirma la fe de la Iglesia, aunque tenga muchos errores. Lamentablemente así es. No podemos tampoco ocultar el sol con un dedo. Lamentablemente ha cometido errores graves. Pero aún así, él sigue siendo el Papa de la Iglesia, nos guste o no. Y por eso es de que nosotros no somos sedevacantes. Creemos en que el Papa es el único Papa de la Iglesia, el Papa Francisco. Ha cometido errores como todo ser humano comete errores. Y lo seguirá cometiendo, lamentablemente. Pero no por eso no quiere decir que no exista un Papa actual en la silla de Pedro, porque eso sería
rechazar la fe que nosotros tenemos ahora. Porque si no hay un Pedro que confirme a los hermanos en la fe, entonces quiere decir que nuestra fe está a la deriva. No sabemos si nuestra fe es verdadera o si nuestra fe es equivocada. ¿Me explico? Ese es un grave error que cometen los sedevacantes y otros tantos personajes. Vamos a continuar viendo el video. La tradición. Así que cuando el Papa habla ex cátedra, es decir, en calidad de maestro universal de la cristiandad, no puede equivocarse y por lo tanto, todo el mundo está obligado a aceptar su interpretación. Pero escuchen, Aunque el escuchen. Papa haya dicho que Dios fracasó, ellos están obligados a aceptar esa mentira. Escuchen lo que acaba de decir. O sea, es como vuelvo yo a repetir. El demonio siempre trata de meter la cizaña, hablando medias verdades, ¿sí? La infalibilidad del Papa consiste precisamente en lo que él dijo, que cuando él se dirige al pueblo católico, al pueblo universal, al pueblo de la Iglesia de Jesucristo, en forma ex cátedra, ¿sí? Esto quiere decir hablando con toda la autoridad y todo el poder que Dios le ha conferido en ese puesto, ¿sí? Hablando de moral y fe, no puede equivocarse. No puede equivocarse. E incluso si llegase a hablar el Papa, ¿sí? En un documento ex cátedra, una bula papal, en un documento con todo el poder de la silla de Pedro y dijera, los homosexuales tienen derecho a casarse porque se aman. Incluso ahí se tendría que revisar toda la historia y todos los documentos papales sobre ese tema. Y si ese tema está equivocado el Papa, obviamente la Iglesia Católica no tiene por qué aceptar ese documento, ni tiene por qué creerlo, mucho menos, porque es un documento que va en contra de la doctrina de la Iglesia y en contra de la misma palabra de Dios que condena las relaciones homosexuales, ¿sí? Entonces, no solamente porque ya el Papa lo dijo en un documento ex cátedra, aquí dice que todo el mundo lo va a aceptar porque así es ciegamente, y no es así. Si en un documento ex cátedra el Papa dijera, a partir de mañana, 20 de julio, ¿sí? Todo mundo puede robar, todo el católico puede robar, ¿sí? Puede incluso asesinar, quitar la vida, y no es pecado. A partir de mañana no es pecado. Y lo deja en un documento ex cátedra. Ese documento quedaría inválido precisamente por la misma autoridad de Dios, por la misma palabra de Dios que dice en el mandamiento no matarás y tampoco no robarás. Entonces quedaría prácticamente sin efecto alguno, porque toda la iglesia y en todos los tiempos se ha enseñado que la iglesia manda los 10 mandamientos, observar los 10 mandamientos de Jesucristo. Uno de ellos es no matarás y otro de ellos es no robarás. Sin embargo, no solamente es quitar la vida a una persona. Si entendemos o si vemos la explicación de la iglesia sobre el mandamiento no matarás, significa también que si tú le dejas de hablar a una persona porque te molestaste con ella, incluso eso, el quitarle el habla a una persona, equivale a quitarle la vida. Es el mismo pecado. Entonces, no es como dice este señor, vuelvo a repetir, empieza diciendo una verdad, pero la mezcla con una mentira para que la gente diga, bueno, hoy es verdad, mira lo que es, pues, en un documento ex cátedra el Papa puede, si él se declara en un documento ex cátedra a toda la iglesia está obligada a obedecer, y es así. Si el Papa dijera, ¿sí? A partir de hoy, ningún católico puede tener un acercamiento con los masones, que de hecho así estaba condenado a pena de excomunión, la sentencia, a todo el católico que tuviera una relación incluso de amistad con algún masón, ¿sí? Era pena de excomunión, quedabas fuera de la iglesia. Obscuramente y curiosamente se cambia se me fue el nombre de este documento, se cambia el Código de Derecho Canónico y ahora ya se permite.
Pero incluso si el Papa se pronunciara sobre eso y dijera, a partir de mañana, 20 de julio, ningún católico puede tener una relación ni siquiera de amistad con un masón. Ahí todos estamos obligados a obedecer. Todos estamos obligados a obedecer. Porque es algo que siempre ha enseñado la Iglesia. Es algo que siempre la Iglesia se ha pronunciado y ha condenado siempre. Ahí sí no hay ningún problema, porque incluso las mismas escrituras, ¿sí?, nos mandan, o sea, obviamente, apartarnos del pecado, apartarnos del mal. Y ahí todos estamos obligados a obedecer. No cuando va en contra de las Sagradas Escrituras, ni tampoco en contra de la doctrina, de la tradición que siempre se ha enseñado en parte de la Iglesia. Hermanito Jorge Fuentes, bendiciones, Dios me lo bendiga, muy buenas tardes. Guillermo Valdés, bendiciones también, hermanito Hidelberto Ríos, Dios los bendiga también. Si hubiera un papa que no es válido, la Iglesia ya estuviera dividida igualmente a los protestantes. Bueno, sí, pero también debemos recordar, mi querido hermano Guillermo, que en la historia de la Iglesia han ocurrido que incluso ha habido 5 papas juntos, ¿sí? No solamente un papa, sino 2 ni 3 tampoco, sino ha habido hasta 5 papas. Esos son los llamados antipapas. Y obviamente uno de ellos es verdadero y los demás son falsos. Pero no se puede saber quién es el verdadero y quién es el falso hasta después, ¿sí? Puede pasar ese pontificado y a lo mejor puede pasar otro pontificado hasta que se den cuenta quién es el verdadero papa que ha sido electo verdaderamente, porque por eso hay antipapas. Los antipapas son esos, personas u obispos que se declaran a sí mismos como papa e incluso atienden funciones papales. Y hay 2 papas juntos, o incluso 3 o 4. Entonces, también ahí tenemos que ver también esa parte. Y por eso la Iglesia se ha dividido también a veces en ciertas épocas, porque unos toman a este personaje, por ejemplo, a Francisco, como el Papa verdadero, y otros toman a el cardenal Vígano como el Papa de a de veras, y otros toman al cardenal Sará como el Papa verdadero, y entonces ellos se autoproclaman papas, y cada quien empieza a gobernar según lo que ellos crean. Entonces hay una confusión, porque hay 3 bandos distintos que ellos creen que este papa es el verdadero, y al final, pues resulta que son falsos. Entonces sí ha habido momentos así de división, por así decirlo, pero obviamente cuando se esclarece todo esto, obviamente la Iglesia vuelve a compactarse. ¿Por qué? Porque la Iglesia se da cuenta que verdaderamente hubo falsos apóstoles que se hacían a sí mismos papas verdaderos. Entonces, pues sí tenemos ahí que tener también un poco de discernimiento en cuanto a ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero bueno, pasando, para no irnos desviando del video, vamos a continuar mostrando tantos errores, tanta mentira, tanta media verdad y tanto prejuicio de parte de este señor, propietario del canal llamado La Luz de la Palabra, que está en YouTube. Y es un personaje, yo pienso que este personaje es alguien que ya tiene tiempo en las redes. Apenas ese canal tiene 70 suscriptores, pero ve los contenidos, o sea, y tiene más likes de los suscriptores que dice tener. Entonces yo pienso que es un protestante que ya tiene rato, pero que creó un canal nuevo para volver a ir atacando a la Iglesia Católica. Pero aún así les vamos a ir bajando los humos a este personaje, el cual desde el inicio le hice el reto. Si él quiere, lo invito a debatir cara a cara sobre la doctrina de la Iglesia Católica y la Iglesia y las sectas evangélicas, y para que veamos cuál es la Iglesia verdadera de Jesucristo. No es lo mismo hacer un video y escupir 2, 3 tonterías
para que los demás lo crean, a mostrar las fuentes. Hasta ahorita no ha mostrado fuentes. Vamos a continuar con el video. Les voy a contar una confidencia. I'm going to tell you something private. Yo en el bolsillo, in my pocket, llevo siempre dos cosas. I always carry two things. Un rosario, rosary, un rosario para rezar, to pray, y una cosa que parece extraña, something which seems odd. ¿Qué es esto? Y esto es la historia del fracaso de Dios. Historia del fracaso de Dios. Obviamente, pues no pasan todo lo demás del discurso del Papa, ¿no? Obviamente, pues ya se ha hablado mucho de esto, y aunque yo tampoco estoy de acuerdo con esa palabra que utilizó, del fracaso de Dios, ¿sí? Pero no es un documento ni es una declaración ex cátedra, ¿sí? Donde todos estemos obligados a creerlo, afortunadamente, ¿sí? Pero bueno, vamos a continuar, porque sabemos que esos personajes únicamente utilizan las palabras específicas para crear el morbo, ¿sí? Para crear el amarillismo y así mucha gente quedarse confundidos. Vamos a seguir continuando con esto. Ahora bien, ¿enseña el Señor todo eso en este pasaje de Mateo 16:18 y en lo dicho anteriormente? Pues claro que no. Lo primero es que la muerte prevaleció contra Pedro, pues Pedro murió colgado en un madero y no resucitó al tercer día. Y eso yo hago la pregunta a este señor de la luz de la palabra. ¿En qué parte de las Sagradas Escrituras el Señor dijo que fundaría su iglesia sobre una persona inmortal? Eso obviamente es absurdo y obviamente ridículo, pero obviamente como ya metió la cizaña, ahora hace una aclaración, pues, una falacia, ¿sí? La muerte prevaleció en Pedro. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver que la muerte haya prevalecido en Pedro? Puesto que el mismo apóstol Pablo lo dijo. Porque por un hombre entró la muerte al mundo, por otro hombre entró la salvación. Entonces, todos estamos condenados a la muerte, lo dijo el apóstol Pablo. Incluso el mismo Señor Jesucristo tuvo que morir. Resucitó porque así estaba escrito, porque Él a eso vino, a vencer a la muerte por medio de su resurrección. Pero entonces, ¿qué tiene que ver que el apóstol Pedro haya fallecido como todo mártir, como todos los apóstoles, y como todos vamos a morir, con que el Señor haya fundado su iglesia sobre Pedro? No tiene absolutamente ninguna relevancia. El Señor no dijo, voy a fundar mi iglesia sobre alguien que es inmortal, para que siempre esté gobernando la iglesia. No, el Señor dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso quiere decir que el Señor mismo gobernaría la iglesia por medio de una cabeza visible. Tiene que haber siempre una cabeza visible, aunque sea alguien atrás de él el que esté gobernando y manteniendo de pie esa iglesia. Entonces, es absurdo lo que dice este señor. Verdaderamente absurdo e incluso hasta ridículo. Hermanito Dios lo bendiga. A quien la muerte no pudo retener fue a Jesús. Por eso cuando él dice la muerte no prevalecerá contra ella, se está refiriendo a él mismo como la roca. La misma roca que Pedro acababa de confesar. No es equivocado. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Veamos qué dicen las Escrituras acerca de la roca. Antes de pasar a lo que es la roca, hay muchos ignorantes, y esto yo no tengo ningún reparo en decirles ignorantes a estos personajes, porque lo son realmente, pero cuando este señor afirma que es la confesión de Pedro, ¿sí? Muchos personajes dicen que, incluso ese señor lo dio a entender, que el Señor Jesucristo fundó su iglesia sobre una confesión. Y todo aquel que confiese que Jesucristo es verdaderamente el Hijo de Dios, está edificada la iglesia sobre ellos. Eso es completamente equivocado y se los voy a mostrar. Porque antes de que Pedro declarara, escuchen bien, antes de que Pedro diera la declaración de que tú eres el Mesías o tú eres el Hijo del Dios vivo, antes que él ya lo habían promulgado varias personas. Y ahorita que les dé la cita se van a dar cuenta qué tipo de personas
declararon a Jesucristo mucho antes que Pedro como el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Perdonen ustedes, pero ustedes saben que tengo un problema en la garganta y bueno. Ok. Primeramente está la declaración de Pedro en Mateo 16, 18, ¿no? Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no? Pero antes de él, si leemos, por ejemplo, en Mateo 8, estamos hablando de que Mateo 16, Pedro confesó a Jesucristo. En Mateo capítulo 8, verso 29, ¿sí? 2 endemoniados reconocieron a Jesucristo como el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y no quiero dejarlo pasar, ni tampoco nada más dar la cita así para que y ustedes la busquen, porque si no, obviamente esta gente se va a utilizar eso en contra, ¿no? Va a decir, es que nada más dijo y no hay una certeza de todo eso, pero vamos a ver. Mateo capítulo 8, verso 29. Dice de esta manera. Le voy a leer desde el 28. Al llegar a la otra orilla, a la región de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salieron de los sepulcros y tan furiosos que nadie era capaz de pasar por aquel camino. Verso 29. Y se pusieron a gritar, ¿qué tenemos nosotros contigo, Hijo de Dios? O sea, ellos reconocieron que es Hijo de Dios antes que Pedro lo reconociera. ¿Sí? Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo. Y Jesucristo no les dijo a ellos, bueno, bienaventurados son ustedes, pequeños endemoniados, porque han reconocido que yo soy Hijo de Dios. Sobre ustedes voy a edificar mi iglesia. Eso no lo dijo el Señor, ¿no? Al contrario, los reprendió y los mandó a que se echaran a una piara de puercos, ¿no? Ok. Ahora, en Mateo capítulo 14, también encontramos algo bien curioso. Mateo capítulo 14. Fíjense que estamos hablando de Mateo 16 y ya vimos Mateo capítulo 8, pero también en Mateo capítulo 14, versos del 31 al 33, también encontramos algo bien interesante. ¿Sí? Vamos a ver. Los discípulos, ¿sí? Los discípulos estaban en la barca, ¿sí? Estaban en la barca y todos ellos en conjunto reconocieron a Jesús como el Mesías. Vamos a ver, del 31 al 33. Al punto, Jesús, tendiendo la mano, le gritó y le dice, hombre de poca fe, esto es Pedro, cuando le pidió caminar sobre las aguas. Se hundía Pedro y entonces el Señor extendió su mano para salvarlo. Y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Subieron a la barca y caminó y animó el viento. Y los que estaban en la barca, ¿sí?, se postraron ante Jesús diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Qué fue lo que dijo el apóstol Pedro cuando el Señor fundó su iglesia sobre él? Yo digo que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Hijo de Dios, eres el Hijo de Dios. Aquí todos los discípulos se postraron ante Jesús después de ver el milagro que el Señor caminaba sobre las aguas, ¿sí?, y que calmaba los vientos con su voz poderosa. Y ellos dijeron, verdaderamente eres Hijo de Dios, dijeron todos. ¿Acaso el Señor dijo en ese momento, porque ustedes me reconocieron como verdadero Hijo de Dios, edificaré mi iglesia sobre todos ustedes? No, tampoco no fue así. Ahora, en Marcos capítulo 5, escuchen bien, Marcos capítulo 5, verso 7, ¿sí? Capítulo 5, verso 7, desde el 6 lo voy a leer. Al ver de lejos a Jesús, corrió y se postró ante él, y gritó con voz grande, o sea, con grande voz, con potencia,
¿qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Quién lo dijo esto? Vamos a leer el verso 5. Y siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros, por los montes, un endemoniado, dando gritos, ¿sí? Y hiriéndose con piedras. Entonces un endemoniado corrió ante Jesús y le dijo, ¿qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Las mismas palabras de Pedro. Tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Hijo del Dios Altísimo, ¿sí? Entonces, ¿acaso Jesús le dijo, bienaventurado eres, endemoniado, porque esto no te lo ha conferido ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos? ¿Y edificaré mi iglesia sobre ti? Por supuesto que no. Por supuesto que no. ¿Sí? Y si todavía seguimos, podemos encontrar Marcos capítulo 1, versos 23 y 24. Otro poseído reconoce a Jesucristo como el Hijo del Dios viviente. Y así podemos dar algunos otros pasajes más, para demostrar que verdaderamente Jesucristo no funda su iglesia sobre la confesión de Pedro, porque vemos que ya gente anterior a Pedro lo reconocieron con las mismas palabras. Entonces, si alguien más reconoció a Jesucristo como el Hijo del Dios viviente, con las mismas palabras, entonces si Jesús no fundó su iglesia sobre estas personas, sino que sobre la persona de Pedro, tiene que ser por algún motivo específico, porque ya estaba predestinado el apóstol Pedro a ser el dirigente, la cabeza visible de esa iglesia. Obviamente esas personas, protestantes específicamente, que no estudian, que no entienden las Sagradas Escrituras y únicamente tienen prejuicios hacia la Iglesia Católica, tienen ese rencor, ese resentimiento, ese odio contra la Iglesia Católica. Y por eso dicen tanta tontería, que a final de cuentas hacen solamente el ridículo. Caen en el absurdo, de tanto que ellos están tratando de denigrar a la Iglesia, terminan ellos ridiculizándose a sí mismos por su falta de estudio, su falta de seriedad y su gran capacidad para inventar tonterías. Vamos a continuar con el video. ¿Es Jesús o es Pedro? Salmo 118, 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Isaías 8:14. Entonces él vendrá a ser santuario, pero piedra de tropiezo y roca de escándalo para ambas casas de Israel, y lazo y trampa para los habitantes de Jerusalén. Primera de Pedro 2:8. Y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Primera de Pedro 2:6. Pues esto se encuentra en la Escritura, he aquí, pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Primera de Corintios 10:4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Queda más que claro quién es la roca. El hecho de que Pedro significa piedra, no significa que Jesús fundaría su iglesia sobre ningún humano imperfecto. A ver. Primeramente, la palabra Kefas no significa únicamente piedra. Es una palabra aramea que tiene un significado múltiple y significa tanto roca como piedra. El asunto es de que estos pequeños ignorantes no estudian, no investigan, ¿sí? Que la palabra Kefas, que fue utilizada por Jesús para decirle, yo te digo a ti, o más bien epitauti cefas, ¿sí? Que vamos a ver que el epitauti, la palabra que el Señor Jesucristo pronuncia al decir, y yo te digo a ti, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, las palabras son epitautiti, que significa sobre esta misma piedra, no sobre esta piedra, sobre esta misma. Yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta misma roca edificaré mi iglesia.
¿De cuál roca estaba hablando Jesús? Sobre esta misma, de la que estaba hablando, de la que habló al principio. Yo te digo que tú eres Pedro. O sea, ti, Pedro. Y sobre esta misma, sobre ti, edificaré mi iglesia. El mejor ejemplo es el versículo 19. Y sobre ti, y pondré las llaves del reino de los cielos. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Pregunta, ¿para qué daría el Señor a Pedro las llaves del reino de los cielos si él no es el encargado de la iglesia? ¿Cómo le puedes dar a una persona, digamos, una empresa, cómo le puedes dar las llaves de tu empresa si él no es el encargado de ella? Es absurdo. Y imagínense nada más, ¿no? Si Jesucristo es el que dirige la iglesia, ¿sí? No existe Pedro, no hay Pedro, no hay una cabeza visible, no hay un encargado de la iglesia, solamente es Cristo. Pero si no está ese encargado, ¿por qué le darías, o si Pedro no tiene ningún cargo ahí en la iglesia más que como todo mundo, ¿por qué le darías las llaves a él? ¿Por qué le darías a él las llaves del reino de los cielos? Si él no tiene ningún cargo. Eso es absurdo. Si aquí en la tierra una persona, un dueño de una empresa, no le va a dar la llave de su empresa a cualquier trabajador. Le da las llaves de su empresa al encargado de su empresa. Yo soy el dueño, pero yo no estoy encargado de ella. Yo pongo a mi servicio a un encargado para que él coordine todo lo que se tenga que hacer en la empresa. Él es el que está encargado de dirigir toda la empresa. Yo soy el dueño y yo casi no estoy ahí, pero él es el encargado. Yo dirijo, yo le doy las órdenes a él y él es el que dirige. Pero yo soy el dueño de esa empresa, yo lo estoy supervisando. Y si hay algún error que él comete, el encargado comete, yo me arreglo directamente con él. ¿Sí? Yo soy el dueño de esa empresa. A lo mejor mis trabajadores ni siquiera me conocen. Yo soy el dueño. Yo mando, pero él es el que ejecuta las órdenes que yo doy. Así trabaja el ser humano y así trabaja Dios. A Dios no lo podemos ver. Sabemos Cuando en una ocasión Pablo reprendió a... Sabemos que Él tiene el control de la iglesia. Sabemos que Dios es el que dirige la iglesia. ¿Por medio de quién? Del apóstol Pedro, o en este caso de los papas que vienen con la sucesión del apóstol Pedro, que traen el encargo del apóstol Pedro. Es así de sencillo. Que en la ignorancia de estos personajes o en el prejuicio de esos ignorantes no lo entiendan, pues es asunto de ellos. Pero todo está muy claro dentro de la iglesia y cómo se maneja la iglesia, cómo Jesucristo maneja y dirige su iglesia, su empresa, su cuerpo. Así de sencillo. Pero obviamente, pues al no entender esos personajes, al no querer ver más allá de sus narices, pues obviamente es que terminan diciendo esa sarta de tonterías. Sí, así es, hermanito. Mire, yo tengo un conflicto muy grande al decirles hermanos separados. Primeramente, yo no le digo hermano a una persona que dice que mi madre es una prostituta. Los protestantes dicen que la iglesia católica es la gran ramera, la gran prostituta, la gran Babilonia. Y yo a esa gente no les llamo hermanos. Hay gente que sí, pero yo siempre hago esta analogía. Si una persona en la calle, hablando de México, te mienta la madre en la calle, quiero que lo invites a comer. Vamos a ver si lo aceptas tan bonito y le llamas tu hermano a alguien que te mienta la madre en la calle. Porque al menos... a Pedro porque no trataba igual a todas. Al menos para nosotros, ¿sí?
Creo que nuestra madre es lo más sagrado que tenemos. Y si alguien insulta, te ofende, en este caso te mienta la madre, pues es lo que ningún mexicano te va a aceptar. Y al menos aquella persona, pues, tendrá que recoger por lo menos 2 dientes del piso. Porque para la gente que no sabe el significado de que te mienten la madre, pues se los dejo de tarea. Y la gente que sí sabe, obviamente entiende que eso no es como que ya alguien me mentó la madre, qué bueno, lo invito a comer a mi casa, venga. Entonces, por eso digo, yo a una persona que insulta a mi madre, jamás lo voy a llamar hermano. Primera, porque no lo son. Al rechazar y renegar de la iglesia de Jesucristo, no son más parte de la iglesia, se vuelven renegados. Y al renegar de la iglesia católica, pues obviamente reniegan de este lazo que nos unía. Por tanto, dejan de ser mis hermanos. Pero ese ya sería otro asunto, ¿no? Yo doy únicamente por qué yo no les llamo hermanos. Así es, mi querida hermanita Julisa. Hermanita Areli, Dios la bendiga, muy buenas tardes. Juan Vaca, bienvenido, muy buenas tardes. Vamos a continuar con este video porque se está poniendo interesante, pero también quiero leerles. Ya que el Señor hablaba de que no es que quién es la roca, bueno, ya les di una explicación un poquito sobre el texto original, ¿sí? Sobre la palabra Cefas y lo que significa Mateo 16:18. Cuando el Señor dice, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, el texto original dice, y sobre esta misma roca edificaré mi iglesia. Sobre esta misma de la que estoy hablando, o sea, tú, Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. Y lo dice el Catecismo de la Iglesia, numerales 552 y 553. En el Colegio de los 12, Simón ocupa el primer lugar. Jesús le confía una misión única, que como ya lo hemos visto, Juan 21, Pedro, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, ok, apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. Lo confirma por tercera vez como pastor universal de toda la iglesia. No veo cómo puedan ellos refutar las palabras del Señor Jesucristo y la autoridad que le pone el Señor Jesucristo al apóstol Pedro en ese momento. Pastor universal de la iglesia. Obviamente de su iglesia, como decíamos al principio. El que todo que se hable de la humanidad no significa que esté sometido al Papa, no quiere decir que todos, musulmanes, budistas, ¿cómo se llaman estos? Musulmanes y etcétera. No, se habla de la humanidad católica, la que pertenece a la iglesia de Jesucristo. A los demás no se les puede obligar a que se sometan al Papa, porque obviamente no reconocen al Papa como su dirigente de ellos. De nosotros sí, y estamos sometidos, o debemos estar sometidos a su autoridad, ¿sí? Siempre y cuando, pues obviamente vaya en concordancia con lo que enseña las Sagradas Escrituras y la tradición de la iglesia, ¿no? Pero bueno, Jesús le confía una misión única gracias a una revelación del Padre. Pedro había confesado, tú eres Cristo, el Hijo del Dios vivo. Entonces nuestro Señor le declaró, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. Cristo, piedra viva, como dice 1 de Pedro 2:4, asegura que su iglesia está edificada sobre Pedro. La victoria sobre los poderes de la muerte. Asegura a su iglesia edificada sobre Pedro la victoria sobre los poderes de la muerte. Pedro, a causa de la fe confesada por él, será la roca inquebrantable de la iglesia. Tendrá la misión de custodiar la fe ante todo desfallecimiento
y de confirmar en ella a sus hermanos, lo que les decía hace rato. Si no hubiese un papa dirigiendo la iglesia ahorita, como dicen los sedevacantes, si no hubiera un papa en turno dirigiendo la iglesia, entonces no habría confirmación de la fe. Se necesita forzosamente que exista un papa para que haya una confirmación de fe, si no nuestra fe estaría a la deriva, nuestra fe sería vana, nuestra fe estaría como las aguas moviéndose, no sabemos si esta es la verdadera o si creemos en esto y está equivocado. Siempre tiene que haber un papa que confirme a sus hermanos en la fe. Por eso existe un papa y por eso el Papa Francisco es el único papa que existe, nos guste o no, con sus errores, con sus equivocaciones, tal vez con sus excesos, ¿por qué no decirlo? Pero es nuestro papa y tenemos que orar mucho por él, ¿sí? Entonces, seguimos. Numeral 553. Jesús ha confiado a Pedro una autoridad específica. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Mateo 16, 19. El poder de las llaves designa la autoridad para gobernar la casa de Dios. Volvemos a Juan 21, ¿sí? Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Pastor universal, ¿sí? Confirmó este encargo después de su resurrección, apacienta mis ovejas, y cita el catecismo Juan 21 del 15 al 17. El poder de atar y desatar significa la autoridad para absolver los pecados, pronunciar sentencias doctrinales y tomar decisiones disciplinarias en la iglesia. Jesús confió una autoridad a la iglesia por el ministerio de los apóstoles y particularmente por el de Pedro, el único a quien le confió explícitamente las llaves del reino de los cielos. Porque muchos protestantes dicen que a todos los apóstoles se les dio las llaves del reino, y eso es mentira. En ningún pasaje de la Escritura dice el Señor Jesucristo a sus apóstoles: y a ustedes les daré las llaves del reino de los cielos. Les dio la autoridad también de atar y desatar, pero las llaves del reino de los cielos únicamente se las entregó a Pedro. No hay que confundir ese tipo de pasajes. El Señor les dice después a todos sus discípulos que les da la autoridad de atar y desatar. Pero a Pedro es al único que se le dijo: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y eso fue cuando el Señor fundó su iglesia. Que rechacen la fundación de la iglesia estos amigos para justificar la fundación de 90,000 sectas protestantes, eso es otro asunto y lo vamos a escuchar más adelante, cuando ese señor busque la justificación de tanta fundación de sectas heréticas, apóstatas, pero es la verdad. Así es, mi querida hermanita Julisa. Se nos pasmó un poquito porque obviamente digo que el internet está un poquito bajo, pero vamos a continuar con el video para seguir viendo. Escribió luego de forma respetuosa pero directa: le resistí cara a cara porque era de condenar. Gálatas 2, 11-14. Esto muestra que para Pablo, Jesús no había fundado su iglesia o congregación sobre Pedro ni sobre ningún otro hombre imperfecto. Mentira, eso es mentira de Satanás. Lo que hizo el apóstol Pablo con el apóstol Pedro, aún siendo papa de la iglesia, es lo que todo cristiano debe hacer. Corregir, lo mismo dice el catecismo de la iglesia, lo mismo lo dice el Código de Derecho, lo mismo lo dice Santo Tomás de Aquino, ¿sí? Que todos estamos, ¿sí?, como miembros del cuerpo de Cristo y como parte del cuerpo de Cristo, como cristianos que nos une el bautismo, todos estamos en obligación de corregir, hacer una corrección fraterna, incluso al Papa. Incluso al Papa. Hay gente que dice: no, es que al Papa no se le puede corregir. No, es que al Papa no se le puede criticar nada. El Papa no se le puede decir absolutamente nada. Eso, ¿quién lo enseña?
que me den un solo documento de la Iglesia Católica para aquellos que son más papistas que el Papa, ¿no? Aquellos que son súper católicos, ¿no? Que me den un solo documento de la Iglesia que diga que al Papa no se le puede corregir para nada, para nada. Que no se le puede criticar nada al Papa. Que me den un solo documento. Espero verlo. Llevo 4 años esperando que me den esos documentos de todos aquellos que me atacan y que me difaman diciendo que soy antipapa y hereje y de todo eso, ¿sí? Estoy esperando que me den un solo documento donde diga que no se le puede criticar al Papa y que no se le puede hacer la corrección al Santo Padre. Hasta ahorita no he visto nada. Esperemos que más adelante haya un documento que me lo puedan mostrar de Santo Tomás de Aquino, algún concilio, cualquiera. No existe, por cierto. Pero bueno, entonces, eso es completamente falso. Lo que hace el apóstol Pablo es precisamente reprenderlo o corregirlo de una conducta equivocada que estaba realizando. ¿Sí? Se mezclaba con gentiles. Y eso obviamente ya desde aquí podemos ver que la iglesia no permite esa mezcla entre el cristianismo y el paganismo, y mucho menos como ahorita se está viendo. La masonería no se puede. Está prohibido. Y por eso el apóstol Pablo reprende al apóstol Pedro, porque estaba actuando de una manera incorrecta. ¿Sí? Se hacía pasar como que era de ellos y al mismo tiempo medio creyéndose cristiano, y eso no se puede hacer. Por eso el apóstol Pablo tuvo que reprenderlo. Y obviamente lo reprendió fuerte. Pero es lo que tenemos que hacer todos. Incluso si tú ves a tu sacerdote que está actuando mal y que está cometiendo incluso herejías, tienes toda la autoridad para reprenderlo. ¿Por qué? Porque esa autoridad te la da tanto el bautismo como la confirmación. Recordemos que en la confirmación se nos da una fuerza especial del Espíritu Santo, que nos dota el Espíritu Santo y nos reviste como si fuera una armadura. Eso lo enseña la Iglesia Católica. Aquel que diga que no se puede, bueno, pues entonces yo no sé ni qué tipo de catecismo estudió, y cuando hizo la confirmación, pues yo no sé entonces qué fue lo que le enseñaron, porque eso lo enseña la Iglesia Católica. Entonces, que no se piense que no se puede reprender al Papa, que no se piense que no se le puede corregir o que no se le puede hacer un señalamiento de algo que esté equivocado. O sea, una crítica a algo que ha dicho, algo que ha hecho, que está incorrecto. Que no se piense que no se puede hacer eso. Por supuesto que se puede hacer. Vamos a continuar. Más bien, sabía que el fundamento de la congregación era Jesucristo. Pablo estaba convencido de que esa roca era Cristo. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Según la gracia que Dios me ha dado, yo, como maestro constructor, puse el fundamento y otro construye sobre él. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está. Ahora, ¿cuál es ese fundamento del que habla estos personajes? Nadie puede poner otro fundamento, la doctrina. A eso se refiere. Nadie puede poner otro fundamento del que ya está puesto. ¿Cuál es ese fundamento? La doctrina. La doctrina que Cristo puso, nadie puede poner otra encima de ella, ni modificarla, ni cambiarla como hacen tantísimas sectas protestantes. ¿Sí? Nadie. ¿Sí? Eso es a lo que se refiere la Sagrada Escritura. Ese es el fundamento que ya estaba expuesto por Cristo Jesús. La doctrina, sus mandamientos, su doctrina. El Señor dijo, todo el que cumpla mis mandamientos, el que haga mis mandamientos, ¿sí?, tendrá vida eterna. Y mi Padre lo amará, y vendremos a Él, y haremos morada en Él. ¿Sí? Ese es el fundamento. El fundamento es la doctrina que el Señor ha puesto. Entonces, el hecho de que Pedro sea puesto en la iglesia o que sea edificada la iglesia sobre Pedro no quiere decir que Pedro es el fundamento de la iglesia. El fundamento es Cristo y su doctrina. Nadie puede cambiarla, nadie puede poner otra doctrina por encima,
como lo hacen los mormones, como lo hacen los evangélicos, como lo hacen los testigos de Jehová, como lo hacen los adventistas. Jesucristo puso una doctrina y ellos ponen otra encima de la de Jesucristo. Y eso no se puede hacer. El problema es que esos ignorantes, con el hecho o con el simple afán de desmentir o de rechazar la doctrina de la iglesia, entonces se inventan una sarta de tonterías e incluso caen en lo que es la contradicción. ¿Sí? Vamos a seguir escuchando el video. Yo, como maestro constructor, puse el fundamento y otro construye sobre él. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Primera de Corintios 3, 9-11. Jesús jamás fundaría una iglesia que en la Edad Oscura asesinó a más de 68 millones de cristianos. ¿Cómo fundaría el Señor una iglesia idólatra cuando Él aborrece la idolatría? Aquí empezamos ya, o bueno, más bien aquí ya nos dimos cuenta cuál es el motivo realmente del video de este señor, ¿sí? Acusar a la iglesia utilizando la Inquisición, ¿no? Ese es un tema verdaderamente que a mí me da mucha tristeza por parte de esos ignorantes, porque no estudian, porque se dejaron llevar por unos dibujitos, ¿no? Como ustedes lo van a ver ahorita, ¿sí? Unos dibujitos donde aparentemente se muestra cristianos siendo torturados, algunos con una sierra atravesándoles todo el cuerpo, ¿sí? Cortándolos por mitad, etcétera, etcétera. Y sin embargo se dejaron llevar porque estos dibujitos no es la historia real de la Inquisición. Estos dibujitos fueron creados en 1800, alrededor de los 1800, ¿sí? Porque gran parte de esas torturas no existieron, gran parte de esos instrumentos de tortura no existieron, fueron inventados. Y muchos de ellos eran utilizados antes de que se fuera creada la Inquisición, que de hecho la Inquisición no fue creada por la iglesia, fue creada por el Estado. Y los llamados inquisidores, ¿sí? Déjenme darle la vuelta un poquito aquí. Y los llamados inquisidores eran obispos, ¿sí? Cuya función era investigar a fondo el caso de aquellos que eran acusados de herejía, para ver si realmente merecían la pena de muerte o si merecían un castigo o si merecían la absolución, porque posiblemente eran acusados de herejía cuando realmente no eran herejes. Entonces ese era el trabajo del inquisidor, investigar a fondo, ¿sí?, cuál era la causa por la que estaban siendo acusados. Y muchas, si no es que el 90% de todas aquellas acusaciones, ¿sí?, eran desechadas. Porque en aquel entonces bastaba con que el acusado de herejía se arrepintiera o declarara lo contrario. Por ejemplo, si decía yo no creo en, o yo rechazo a Dios o X cosa, y eran acusados de herejes, lo que hacían ellos, o lo que hacían los inquisidores, los obispos, era decirle, bueno, tienes la oportunidad de poder salir de aquí. Retráctate de tus palabras. No importa si lo sientes o no lo sientes. Retráctate de tus palabras y la pena se te queda eliminada. Pues te puedes ir a tu casa. Y era lo que hacían. A veces ellos se retractaban en público, ¿sí? Y la acusación era desechada. 90% de todas esas acusaciones no culminaron en la pena de muerte. Y la pena de muerte no era llevada a cabo por la iglesia, sino por el Estado. Pero obviamente esos ignorantes no lo saben. Y nunca lo van a saber porque no les interesa aprender. Les interesa únicamente atacar a la iglesia, ¿sí?,
y mostrar todo su veneno y su prejuicio contra la iglesia de Jesucristo. Ese es el problema. Por eso siempre van a ser ignorantes. Y por eso siempre van a seguir diciendo blasfemias, injurias, calumnias, mentiras contra la iglesia. Porque no les interesa aprender ni conocer la verdad. Y no se dan cuenta que en cada mentira, en cada acusación falsa, se están ellos llenando ese morralito de pecados, uno tras otro, tras otro, tras otro. ¿Por qué? Por su necedad, por su soberbia, el pecado que hizo caer a Satanás. El Señor lo reprenda, Ave María Purísima. Ese fue el pecado más grave que cometió, la soberbia. Y es lo mismo que cometen esos sujetos, soberbia. Y ese es el pecado que hoy en día se está llevando a miles de gentes directamente al infierno. Y lo peor de todo es que no queremos recapacitar, como esos personajes. Vamos a continuar. Se enfurecen cuando les dicen que ellos fueron fundados por Constantino y no por Jesús. Otra mentira de Satanás. Dice ese señor, los católicos se molestan cuando se les dice que son fundados por Constantino y no por Jesús. Pues no nos molesta. A mí no me molesta, me da risa. Me da risa. Y nuevamente me da tristeza de tanta mentira que dicen. Porque si fuera como dice que nos molestaríamos porque fuimos fundados por Constantino, me gustaría entonces que me explicara cómo es que ya habían pasado más de 30 papas para la fecha de Constantino. ¿Cómo es que ya se llamaba la Iglesia Católica desde el año 100, 107, ¿no? Donde San Ignacio de Antioquía, un obispo de Antioquía católico, le nombra a la Iglesia Cristiana de Jesucristo, católica precisamente. Me gustaría saber cómo es que ya se llamaba Iglesia Católica desde el 107 y Constantino la viene a fundar en el 303. O sea, como que los números como que andan ahí medio bailando, unos poquitos, casi le atina, ¿no? Por 300 años se le pasaron, ¿no? O sea, casi le atinaba. Pero bueno, le fallaron unos poquitos años, nomás 300, ¿no? Entonces, vamos a seguir escuchando tonterías. Pero aclaremos esto. En realidad todos, ya sean mormones, testigos de Jehová, pentecostales, metodistas, bautistas, calvinistas, etc. Los católicos son mucho pero mucho más antiguos que todos los mencionados. Venimos desde Cristo, claro. Pero eso no los hace la verdadera iglesia, verán por qué. Esos católicos primitivos no eran los mismos católicos romanos de ahora. Antes eran cristianos católicos. Escuchen la tontería que va a decir este señor. Pero por miedo al Imperio Romano, los cristianos, al no querer ser devorados por fieras clavados en estacas y quemados, se sometieron al imperio. Constantino lo que hizo. Eso es verdaderamente ridículo, porque la iglesia tiene una documentación inmensa de tantos y tantos que fueron mártires y que iban contentos a la muerte, al suplicio, a ser tragados por los leones en el Coliseo, por ser cristianos, por ser católicos. Yo no sé de dónde sacan estos sujetos, esos ignorantes, tanta tontería. Creo que leer tanta Wikipedia les hace daño, o ver tanto History Channel. Porque la iglesia pues tiene registro de tanta gente que murió, tantos cristianos católicos, no cristianos evangélicos, cristianos no, sino evangélicos, sectarios, adventistas, mormones, testigos de Jehová, pentecostales, etcétera, etcétera. Ninguno de ellos murió en las fauces de los leones, eran católicos todos, y todos iban contentos, iban cantando, morían alabando a Dios, porque morían por su fe. ¿De dónde sacan esos sujetos que
por miedo a no morir, se sometían al imperio y decían, bueno, entonces yo rechazo a Dios. ¿En qué parte, en qué cabeza de chorlito cabe esa imaginación tan grande? Ningún historiador protestante, incluso, nadie dice eso. Ni Justo L. González, nadie dice eso. Todos reconocen, obviamente, que los que morían eran católicos. Pero bueno, esos son los grandes estudiosos de Internet. Vamos a seguir escuchando. Hizo fue mezclar el cristianismo con paganismo, y de esa mezcla surgen los católicos romanos, que ya no son cristianos católicos, sino católicos romanos. Válgame. Martín Lutero, al ver que los cristianos no seguían con las enseñanzas de los apóstoles, sino que más bien adoraban imágenes paganas, comenzó la Reforma Protestante. De esa reforma surge la separación. Dice que surgió la Reforma Protestante porque Martín Lutero vio que los católicos adoraban imágenes. Si fuera así, yo creo que Martín Lutero y todos los luteranos, calvinistas, anglicanos, ninguno de ellos utilizaría imágenes en sus templos. Y sin embargo, sus templos están mucho más adornados con imágenes que las nuestras. Entonces, vean ustedes la grandísima tontería, para no decir algo más bonito, que acaba de decir este señor, propietario del canal La Luz de la Palabra. Martín Lutero inició la Reforma Protestante porque vio que los católicos adoraban las imágenes. Y qué casualidad que si Martín Lutero se dio cuenta que los católicos adoraban imágenes, ¿por qué no las quitó de sus templos, no? Si yo hubiera visto que ellos estaban adorando las imágenes, entonces, pues yo, si voy a fundar una nueva iglesia, pues la fundo sin imágenes. Y sin embargo, todos sus templos luteranos están tapizados de imágenes. Algo como que no cuadra, ¿no es cierto? Pero vamos a escuchar algo todavía un poco más interesante que dice ese señor sobre Martín Lutero. Vamos a ver. Separación, es por eso que muchos llaman a los protestantes hermanos separados. Yo no. Gracias a Dios y a don Lutero. A don Lutero. De lo contrario estaríamos todos inclinados ante María y los santos y con las mismas prácticas paganas. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a enseñarle a este señor lo que decía Martín Lutero acerca de la Virgen, porque si no todos estuviéramos ante María inclinados. Bueno, vamos a ver lo que dijo Martín Lutero en su sermón del 15 de agosto de 1522. Vamos a taparle la boca a este señor con su mismo ídolo, don Martín Lutero. Martín Lutero, fundador de la Reforma Protestante, habla sobre María. En su sermón del 15 de agosto de 1522, la última vez que Martín Lutero predicó en la fiesta de la Asunción, o sea, la Asunción de María, ¿sí? Martín Lutero creía más bien, firmemente en la Asunción de María, y dijo: no cabe duda que la Virgen María está en el cielo. ¿Cómo ocurrió? No lo sabemos. Y ya que el Espíritu Santo no nos ha dicho nada acerca de esto, no lo podemos hacer artículo de fe. Es suficiente saber que ella vive en Cristo. La veneración de María está en las profundidades del corazón. Eso lo dijo el sermón del 1 de septiembre de 1522. Ella es la mujer más encumbrada y la joya más noble de la cristiandad después de Cristo. O sea, no hay otra sino que Cristo y después sigue María. Ella es la nobleza, sabiduría y la santidad personificadas. Nunca podremos honrarla lo suficiente, aun cuando ese honor y alabanza debe serle dado en un modo que no falte a Cristo ni a las Escrituras. Sermón de la Navidad de 1531. Y después dice: ninguna mujer es como tú. Tú eres más que Eva o Sara, bendita sobre toda nobleza, sabiduría y santidad.
Eso lo dijo en el sermón de la fiesta de la Visitación en 1537. Entonces, mis queridos hermanos, podemos entender la gran ignorancia que tienen estos personajes. Hablan de cosas que no entienden, que nunca han investigado un poquito. Hablan de que gracias a don Martín Lutero no somos marianos. Gracias a que don Martín Lutero hizo una reforma, nosotros no tenemos imágenes, pero los luteranos sí. O sea, el sectarismo en general no tiene imágenes, pero los luteranos sí, y es curioso, ¿no? Entonces, gracias a don Martín Lutero nosotros no hablamos, ni veneramos, ni respetamos, ni mucho menos a María. Pero sin embargo, Martín Lutero habló maravillas, exaltó a la Virgen María a un grado inferior, únicamente un poco inferior a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque obviamente Jesucristo es el Rey de Reyes, pero María es la madre del Rey de Reyes. No hay ninguna otra criatura sobre la tierra, y nunca lo ha habido y nunca lo habrá, que se parezca a la Virgen María. Y la Virgen María solamente por debajo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Las dos criaturas más grandes que han pisado la tierra. Jesucristo en primer lugar, como Rey de Reyes, Señor de Señores, y abajo la madre del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sí? Entonces, Martín Lutero elogia a María, ¿sí? La adorna con grandes palabras, y estos ignorantes dicen que gracias a don Martín Lutero ya no somos marianos. Perdón, pero esa sí es una gran estupidez lo que acaba de decir este señor. Pero bueno, sabemos cómo se las gastan los protestantes para atacar a María. Por supuesto, van a atacar siempre a María. Ese es el odio que se viene o que se predijo desde Génesis 3:15, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir escuchando la gran sabiduría de este señor protestante. Los católicos en su jactancia y arrogancia al creerse la única y verdadera iglesia verdadera. No, les encanta hacerle la siguiente. No es jactancia ni es arrogancia, es simplemente un hecho verídico, ¿sí? Eso es un hecho irrefutable y lo hemos demostrado poco a poco. Vamos a ver las preguntas que dice este amigo que en nuestra arrogancia le hacemos al protestante y que obviamente no pueden responder. Vamos a ver. Siguientes preguntas a los protestantes. Oye, ¿me podrías decir quién fundó tu iglesia y en qué año? Y les aterra dar el nombre. ¿Quién hizo esa Biblia que cargas? Lo primero es que Jesús no fundó iglesias y mucho menos la católica. Jesús todavía sigue edificando su iglesia y no es una iglesia de 4 paredes, pues en su segundo... Escuchen. El Señor dice que vino, dice este señor, ¿sí? De la Luz de la Palabra, Canal Luz de la Palabra, dice que Jesús no fundó iglesias, que el Señor sigue edificando su iglesia, ¿no? Hay una contradicción ahí, pero bueno. Pero vamos a ver, sin embargo, lo que dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿sí? El libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, así es, Hechos 2, verso 38. Hechos 2:38, ¿sí? Hechos 2:42, perdón. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión y a la fracción del pan. Eso solamente lo hace la Iglesia Católica, ¿sí? Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, ¿sí? A la predicación de la palabra, a la comunión, ¿sí? La Iglesia Católica es la única que tiene la comunión, ¿sí? A la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. El temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y señales. Y después termina diciendo, ¿sí? Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo, porque el Señor agregaba cada día a la comunidad, a los que habían, o a la iglesia, en otras traducciones dice, agregaba a la iglesia cada día, a los que habían de salvarse. ¿Cuál iglesia? ¿Cuál comunidad? Recordemos que la palabra iglesia significa congregación, reunión, etc.
Y dice el Señor que Él agregaba a su iglesia, a su congregación, a la suya, no a la de Martín Lutero, no a la de Juan Calvino, no a la de Zwinglio, no a la de el rey Enrique, no a la de Carlos Parham, no a la de Charles de Russell, tampoco a la de Ellen G. White, a la iglesia de Jesucristo, la iglesia que nació y fue fundada en el año 33 de nuestra era, no en 1822, no en 1517, no en el 2022, no en el 2020, no en 1977. A la iglesia de Jesucristo. A esa añadía el Señor gente cada día para que se salvara. En las sectas no hay salvación, ¿sí? Para que no se vaya a confundir eso. Y obviamente, para que también quede un poquito más claro acerca de todo esto, es que dice este señor que el Señor Jesús no fundó ninguna iglesia, que prácticamente todas las comunidades, las congregaciones son parte de la iglesia de Jesucristo que se va edificando cada día. Eso es una gran mentira y eso es obviamente una ignorancia de grado sumo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, podemos leer en el libro de... déjenme ver, aquí lo tenía, déjenme ver si ya lo perdí. ¿Sí? En el libro de... no lo tengo en esta otra. En el libro, por ejemplo, de Filipenses, ¿sí? En el capítulo 3, si empezamos a leer desde el verso 4, vamos a ver algo que dice el apóstol Pablo. Recordemos que el apóstol Pablo pertenecía a la religión judía. Jesucristo funda su iglesia y funda la religión cristiana, funda el cristianismo y funda una iglesia. Entonces, si como dice este señor, que Jesucristo no fundó una iglesia, sino que sigue edificando su iglesia con todas las denominaciones, o sea, las 90,000 sectas protestantes, con 90,000 doctrinas distintas, quiere decir entonces que el Señor está edificando su iglesia en todas esas apostasías, en todas esas herejías, en todas esas doctrinas satánicas. El Señor está en esas doctrinas de demonios. Y no es verdad. Porque si el Señor no hubiera fundado una sola iglesia, jamás habría sacado al apóstol Pablo del judaísmo para meterlo y llevarlo al cristianismo. ¿No es verdad? Porque es obvio que el Señor... Es obvio que el Señor, pues obviamente fundó una iglesia para que en esa iglesia se depositaran los medios de salvación o los 7 dones, lo que llamamos los 7 sacramentos, los 7 medios de gracia para poder salvar a la persona o al ser humano, a la humanidad. El Señor deposita dentro de su iglesia los medios de la salvación únicamente en su iglesia. El Señor no depositó los medios de salvación en la iglesia Testigos de Jehová, que rechazan a Jesucristo como Dios verdadero, como también lo hacen los mormones y como también lo hacen los adventistas. Jesucristo no depositó los 7 medios de gracia dentro del budismo. Jesucristo no depositó sus medios de salvación en en lo que es en los musulmanes, ¿sí? Jesucristo depositó sus medios de salvación en su iglesia, su única iglesia, no en sus 90,000 sectas protestantes, ¿sí? Entonces, vamos a escuchar, ya estamos ya en la recta final, vamos a escuchar lo que dice este señor, porque también ya hice un poquito largo este video, pero vamos a escuchar lo que dice ese señor. No vendrá por 4 paredes, sino por personas. Dice el Señor que al final de los tiempos el Señor no vendrá por 4 paredes, y eso estamos completamente de acuerdo, porque el Señor no vino a salvar paredes, el Señor vino a salvar personas. El Señor dijo: yo no he venido por los sanos, sino por personas enfermas, personas. No vino por castillos,
que estén deteriorados, sino para reconstruirlos. Esa es una gran tontería. Entonces, estamos de acuerdo que el Señor Jesucristo vendrá por personas al final de los tiempos, pero será personas que pertenecen a su iglesia, a su cuerpo. El cuerpo místico de Cristo es la iglesia. Por eso el apóstol Pablo lo comparó la iglesia con el matrimonio, ¿sí? El hombre es la cabeza y la mujer es el cuerpo. Así como Jesucristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, ¿sí? O sea, es tan sencillo como 2 más 2 son 4, pero obviamente que si esos ignorantes no saben leer, pues menos van a saber sumar y restar. Entonces vamos a seguir escuchando lo que dice. No existe iglesia falsa o iglesia verdadera. Dentro de las iglesias hay malos y buenos. No. No existe iglesia falsa o iglesia verdadera porque solamente hay una iglesia. La iglesia verdadera es de Jesucristo. Las demás no son iglesias, son sectas. Sectas que se desprendieron, secta quiere decir rama, que se desprende del tronco original o del tronco que está crecido, obviamente, de la tierra. Y obviamente las sectas son ramas desprendidas de la única iglesia que fue creada por Jesucristo. Por tanto, esas no son iglesias, se llaman sectas. Y tiene razón, no hay una iglesia verdadera ni tampoco una iglesia falsa, solamente existe una sola iglesia, que es la Iglesia Católica, y las demás son sectas apóstatas que se desviaron de la verdad y renegaron de la doctrina o de la savia que emana ese árbol, que es la doctrina de Jesucristo, para ellos empezar a predicar doctrinas de demonios. Tiene razón, no hay una iglesia verdadera o una falsa, solamente hay una iglesia y es la verdadera, la Iglesia Católica. Las 90,000 que sobran son sectas apóstatas. En eso tenemos razón, a sectas apóstatas. Hay trigo y hay cizaña. En eso también estamos de acuerdo. El Espíritu Santo es predicado en las iglesias, pero es derramado sobre individuos. No. Estamos de acuerdo que también hay gente buena y hay gente mala, tanto en las sectas protestantes como en la Iglesia Católica. Hay gente buena y hay gente mala. En eso sí estamos completamente de acuerdo. Dice él, en las iglesias se predica el Espíritu Santo. No es verdad, no siempre es así. Si fuera realmente así, todas estarían predicando lo que enseña la Iglesia de Jesucristo. Todas estarían predicando que existe está la presencia real de Jesucristo en el cuerpo, la sangre de Jesucristo en la presencia del pan y del vino. Ninguno de ellos lo acepta, salvo los luteranos que medio aceptan algo, eso en parte, ¿sí? Pero tampoco no lo aceptan a plenitud como la Iglesia lo ha predicado siempre. Ellos estarían predicando que para la salvación es necesario la confesión, comer el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿sí? Que el bautismo nos une a Cristo, nos hace hijos de Dios, nos tira o elimina el pecado original, y las sectas lo rechazan. Ellos rechazan el pecado original, rechazan que con el bautismo haya un rasgo de salvación, porque lo dice el apóstol Pedro. Es agua del diluvio, es ahora el bautismo, el agua del bautismo que a ustedes os salva. Pero ellos lo rechazan. Entonces no es verdad que se predica en las sectas el Espíritu Santo. Eso es mentira, porque entonces no podemos decir que el Espíritu Santo predica una cosa en una secta, otra cosa en la otra secta y otra cosa en las otras 90,000 sectas diferentes. Y otro espíritu en la Iglesia Católica. Que lo buscan de corazón. El día del rapto no tendrás que salir corriendo a la iglesia como si fuera una nave espacial. Bueno, esto ya es absurdo porque obviamente sabemos que el rapto no existe. El rapto es un invento. Incluso es un invento de un sacerdote católico. O sea, por si no lo sabían, el rapto fue inventado por precisamente un sacerdote católico. Pero bueno, eso es lo malo de que a esta gente no le gusta estudiar, no le gusta investigar. Y obviamente el rapto es
un absurdo, ¿sí? Esto de que vamos a estar trabajando, otros sentados viendo la tele, otros cocinando, y de repente, ¡pum!, nos desapareceremos. Eso es bastante ridículo. La misma escritura lo rechaza, ¿no? La misma escritura rechaza, obviamente, que habrá la existencia de un rapto, sobre todo cuando ellos dicen que el rapto será para todos aquellos cristianos que fueron fieles a Dios y que no van a pasar por la gran tribulación, no van a ser tentados. Entonces la pregunta sería, si ellos no van a ser tentados, entonces, ¿a quién va a tentar el demonio? ¿Quiénes van a ser tentados entonces por el maligno si es que van a ser sacados todos los elegidos en ese rapto? O sea, no es algo coherente, ¿no? Sobre todo porque el mismo Señor Jesucristo, antes de partir a la casa del Padre, antes de su ascensión a los cielos, Él dijo, Padre, ellos no son del mundo, hablando de sus apóstoles, Padre, ellos no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los retires del mundo, sino que los afiances en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces, el mismo Señor Jesucristo dijo, no quiero que los saques del mundo, no quiero que, como ellos no son del mundo, no quiero que no sean tentados por el maligno, no quiero que ellos no tengan pruebas, no quiero que ellos no tengan dificultades. Sácalos del mundo. No, Él dijo, yo no quiero que los saques del mundo, quiero que tengan dificultades, quiero que tengan pruebas, quiero que tengan esos momentos en los cuales ellos se vean en algún momento abandonados, pero santifícalos en tu verdad, Padre. Tu palabra es la verdad, o sea, afiánzalos en tu verdad. Y aunque tengan dificultades, aunque tengan tentaciones, aunque tengan problemas, siempre estarán en comunión con nosotros, gracias a tu palabra. Eso es lo que decía el Señor. No quiero que los retires del mundo, quiero que los fortalezcas en tu palabra. No quiero que los retires. Entonces, ¿cómo es posible que ese día retirará a todos aquellos que fueron fieles para que sean tentados? ¿Quiénes? ¿Los demonios serán tentados por el demonio? ¿Quiénes serán tentados entonces para la prueba final? Es un absurdo de estos amigos que realmente no entienden las escrituras y, por supuesto, se dejaron llevar por cualquier sarta de tonterías que les metieron en su cabeza y que sin investigar un poquito, si investigaran un poquito sobre quién inventó eso del rapto, ellos estarían completamente riéndose de lo que ellos han creído por algunos años, porque esa doctrina pues no tiene muchos años que fue inventada, pero que obviamente pues tuvo mucho auge en las sectas. Ya saben que en las sectas protestantes un tonto dice algo, se tira al piso y empieza a revolcarse y dice algo que fue de inspiración y todo el mundo empieza a correr la voz como se esparce la sarna en la gente sana, ¿no? Y eso es verdaderamente lo que está pasando. La sarna de la doctrina de demonios se ha esparcido en todo el mundo al grado de que, incluso viendo la verdad, no son capaces de aceptarla. No son capaces de aceptarla porque prefieren estar en contra de la iglesia verdadera a aceptar que ella ha tenido la verdad. Y ya nomás para terminar, porque obviamente ese señor dice que pues se le hacen unas preguntas al sectario, el católico siempre le hace unas preguntas al sectario y obviamente son preguntas que no pueden responder y jamás van a responder, siempre van a evadir, siempre van a dar vueltas, siempre van a ir por allá, por acá, por arriba, por abajo y nunca van a dar una respuesta concreta a lo que se les pregunta. La primera es que ustedes ya lo escucharon, ¿no? ¿Quién fundó tu secta? Y la otra es, ¿quién hizo la Biblia? Y obviamente no pueden hacerlo. Por eso es que en el video no se vio, no dio una respuesta para decir, la iglesia, ¿quién fundó mi iglesia? Bueno, mi iglesia la fundó el pastor tal y tal y tal en el año tal.
No es la iglesia de Jesucristo. ¿Quién hizo la Biblia? Bueno, la Biblia la hicimos nuestra denominación en el año tal y tal y tal. No, no pueden. Y por eso no hubo respuesta. ¿Sí? Porque simple y sencillamente no hay respuesta. La iglesia católica fue fundada por Cristo. Las sectas protestantes sabemos quién la fundó y en qué año. Y la Biblia fue declarada como palabra de Dios, ¿sí?, en el Sínodo Romano en el año 382 de boca del Papa Dámaso I. ¿Sí? Así de sencillo. Y todo está verificable. Todo lo pueden ir ustedes a las fuentes, a la página que ustedes quieran, y van a encontrarse siempre con esta misma respuesta. La Iglesia Católica es la única iglesia que ha subsistido desde Jesucristo hasta nuestros días, y la Biblia, propiedad de la Iglesia Católica, dada al mundo, es completamente verificable. Así es que, mis queridos hermanos, yo con esto quiero terminar, para que pues obviamente no se haga tan largo todo este video, que yo creo que ya nos pasamos un poquito, o ya se extendió un poquito más el video, pero obviamente no teníamos ya muchos meses de no compartir con ustedes, que me alegra volver a compartir nuevamente con ustedes esta palabra, ¿sí? Desmentir a aquellos que tratan de engañar al pueblo de Dios, tratando de sacarlos del lugar donde está la salvación y llevárselos a las sectas apóstatas, a volverlos apóstatas, herejes, con prejuicios, ¿sí?, y con mucho rencor y resentimiento en sus corazones. Y por eso es que hacemos este tipo de videos. Por eso les agradezco a todos ustedes que hayan permanecido hasta este momento, escuchando la palabra, y escuchando también la sarta de tonterías que vienen diciendo estos personajes, que no es raro tampoco, pero que es necesario taparle la boca, como dice el apóstol Pablo en Tito capítulo 1, versos del 12 en adelante. Es necesario taparles la boca a los mentirosos, a los farsantes, ¿sí? Hay que reprenderlos severamente, a modo de que, viendo su error, se vuelvan a la verdad. Les agradezco a todos mis hermanos que estuvieron conectados. No sé cuántas más personas se conectaron, pero el internet está demasiado bajo y no me aparecen todas las personas conectadas. Pero todas aquellas personas que se conectaron y que van a ver este video después, les agradezco mucho. Les pido que por favor le den su like, no porque yo quiera buscar likes en mis videos, sino porque, a modo de que ustedes le den más like, obviamente la plataforma va promoviendo este video y la enseñanza se va llegando a más personas. Esa es la finalidad de los likes. Yo no monetizo mi canal, yo no gano dinero con cada prédica que hago, con cada debate que yo hago, con cada refutación. Yo no gano absolutamente nada, ni un solo centavo, ¿sí? Pero sí es necesario que le den ustedes su like para que se siga promoviendo este video y mucha gente siga dándose cuenta de las mentiras que propagan estos personajes. Se despide de ustedes su hermano en Cristo, Frankie Garcés, apologeta y predicador de la Iglesia Católica. Si Dios quiere, seguiremos con esta serie de refutaciones a estos canales que se la pasan diciendo mentiras, ¿sí? Y seguiremos luchando. Les pido sus oraciones por este pecador y por todos aquellos que están dando también la batalla allá afuera. Dios los bendiga, muy buenas tardes y buen provecho.